Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino Dualog. Y no me ha dado tiempo de ir a grabar. De hecho, estoy bastante perdido. No recuerdo por dónde había que ir. Vale, rojo. No, mierda. Me equivoqué de botón. Vamos a cambiar a Culebrilla. Queda bastante por levelear. Estoy bastante perdido. No recuerdo dónde estábamos. Vale, ahí hay vallas, vale. Ahí hay una chica que da bastante mal rollo. Contra este creo que hablamos ayer, pero no quería luchar o algo así. Vale, ese combate doble lo saltamos. Vale, pues primer combate. No quiero luchar contra mucha gente porque no sé hoy qué tenemos que hacer, ni dónde tenemos que ir, vamos. Llevamos ya 3 medallas. Pero un momento, que no sé dónde he dejado el móvil. ¿Dónde lo he dejado, tío? Oye, ¿en serio? ¿Dónde lo he dejado? Ah, joder, aquí. Es que quería ver... Vamos con golpe cuerpo, quería ver... ¿Qué he hecho? Y paralizado, vamos, buenísima. Quería ver cuánto... Y encima no se mueve, vale. Quería ver cuánto... Joder, a ver si arranco. ¿A cuándo está el siguiente nivel de gimnasio de la cuarta medalla? Pues estaba boca abajo y solo veía la funda. Sí, puede llamarme tonto, tranquilo, si queréis. Pues el cuarto gimnasio está a nivel 32. Así que vamos a estar hasta nivel 35. Cherubi. Si no me equivoco, esta es la evolución de Cherrim, ¿no? Y de este tipo planta es... Vale, sí. Vale, no es el que yo decía, pero es tipo planta. Tenía una pinta de cereza que es Cherrim. Es Cherry, creo que es. Como la esté cagando, verás. Pero bueno. Vamos para allá. Ya estamos, como veis, actualizando el layout. No, la bicicleta no. Vamos a ver el mapa. Bolsa. Eh, Mapa. Y voy a ir sacando lo que... Donde tengo apuntado lo de las vidas y lo de las rutas. Me he dado cuenta que me trabo mucho al hablar, pero son fallos míos, lo siento mucho, pero... Ruta 210, atrapamos Pokémon aquí. Pues no lo tengo apuntado. Sí, ¿no? Si atrapamos Pokémon, ¿no? En Ruta 210. Joder. Ahora tengo que usarlo en el otro sitio. Espera un momento, por favor. Aquí, Pokémon Platino. Creo que no estáis viendo nada, o lo mismo estáis viendo el ratón o algo. Pokémon Platino, ¿no? Vale, si vosotros estáis viendo el menú. Estoy abriendo el Word donde tengo lo de las rutas. Y vale, si ruta 210 hemos atrapado Pokémon. Voy a minimizarlo para luego no tener que volver a cargarlo y todas esas movidas. Y vamos a seguir. Supongo que es para arriba, que habrá que explorar un poco el mapa aquí que hay. Café Rodeo. Bueno, pues esto me da un poco bastante igual. Aquí hay Psyducks. Uf, esto era lo de las medicinas y todo esto, ¿no? Y el gimnasio número 4, ¿dónde está? En Ciudad Rocabelo. Y la ciudad de Rocabelo, supongo que habrá que subir por la izquierda ahora. Pueblo Caelestis. ¿Y este ciudad Rocabelo? Ah, hay que ir para la derecha, vale, vale. A Pueblo Caelestis me suena que aún queda, ¿eh? Para Pueblo Caelestis. Vale, sí. Ruta 215. Vale. ¿Y dónde Joder. No quiero poner la bicicleta. Vale, pues de momento... Eh... Vale, sí, ruta 215, luego Ciudad Rocabelo, vale. Vamos a ir luchando con la gente, pero no perder ninguna vida, ¿eh? Que tenemos 9 si la memoria no me falla. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser atrapar un Pokémon. Primer Pokémon de ruta que es... Kicleon. ¿Kicleon? Apuntarlo aquí. Ruta 215. Esto no, esto, vale. Eh, Pokéball. Vamos a usar una Pokéball y si se atrapa bien y si no, bien. Bien, y se quiere atrapar. Vale, pues lo vamos a llamar... Eh... Beth Lion. Y diréis, ¿por qué Beth Lion? Y yo, pues camaleón en inglés. Podéis reíros, chavales. Beth Lion, tío. Madre mía, estas cosas solo se me ocurren a mí.
Venga, bazookas. O es un camaleón. Pero bueno. Demasiado malo. No me deis dislike por eso, por favor. Y podéis suscribiros y darle like a estos vídeos, que es gratis, oye. Que ya sabes que no me gusta solo subir FIFA, solo subir un videojuego. Me gusta subir varios, me gusta subir Pokémon, Fortnite, varias cosas. Latios. Psíquico dragón. Bueno, este no va a hacer nada, ya lo digo yo. Vamos con fueguín. Me cago en Dios. Vale, está lloviendo. Vamos con culebrilla. Antes lo pensé y me puse culebrilla como si fuéramos a combatir a combate doble. Enfado. Vale. Hidrocañón. Mátale de un golpe, mátalo de un golpe, culebrilla. ¡Vamos! Entre la potencia que tiene el agua mística, el stap a favor y la lluvia, me da igual que no sea muy eficaz. Menos mal que tengo hasta culebrilla, tío. 28, ¿cuánto es? 74 menos 28. 54, 46 entre 2, 23. No me hubiera matado, ¿eh? Otro. Yo pensaba que sí, pero no. ¿Y ahora quién sacamos? Pues Angry Bird, que vaya leveleando. A ver si no está. Si está mucho. A 23, vale. Vamos bien. Golpe aéreo. Y lo mata, vale, perfecto. Muy bien, Angry Bird. Vaya motes. Como no comentáis, ya sabéis, si comentáis tenéis un mote. Vamos a intentar no luchar contra este buen hombre. Buceo Ball. Pues bueno. Hostia, pero no sé de aquí cómo será random, tío, el Buceo Ball. Entre que salen Pokémon al azar en donde buceas. Para mañana sí que levelearé, ¿eh? Estoy grabando así rapidillo para... O sea, rapidillo, sin preparármelo mucho para que me dé tiempo ya a grabar para mañana. Parece que puedes cortar este árbol. ¿Deseas cortarlo? Sí. Estoy cortando, sí. Grabando, de hecho, el día en el que seguramente lo suba, ¿eh? Lo estoy grabando el sábado. Creo que hay combate aquí ahora. Sí, hay combate. Vale, karateka. Vamos a ver. ¿Qué forma tan poco sigilosa de acercarse a un combate? Espero que no creas que puedas ganarme. No me que el otro día conseguimos la limonada, porque si no estaríamos bastante jodidos, ya lo digo. Bien, el karateka, 3 Pokémon. Cagnia, ¿quién tengo de primero? A Machoque. No sé si Cagnia es tipo ya siniestro, pero bueno. Un tajo cruzado de retarle. Por lo menos Cacturne sí que es planta siniestro. Entonces en lucha sería bastante eficaz. Restos, Staryu. Uy, ya me había confundido con Starly. Vamos a sacar a Rojo, que es bastante rápido y espero que le mate. Me quiero quedar como mínimo a las puertas del gimnasio para poder levelear todo. Y para poder levelear bien y prepararlo contra el líder. Octilieri. Vamos a seguir. Podría levelear a otro, pero Shiftry quiero que tenga confianza. O sea feliz. Y un Pokémon, ¿no? Chimeco era. Que evolucionaba por velocidad de los que tenía yo. Vamos a coger este objeto. Roca del Rey. Esto no era para evolucionar a Boldor, no, porque no está en este juego, pero Roca del Rey, a Slowking creo que era. Creo, no. Si me equivoco, tampoco me matéis. Yo ya sabéis que luego de cámara yo iré a por todos estos objetos, que como se ve un poco lento, por este ya que estamos, vamos. Restos. Vamos, hostia. Supongo que me habréis oído aplaudir, pero... Restos es la puta clave, tío. Vale. ¿Qué más nos podía salir? Porque de momento solo hemos visto a Kikleon. ¡Ah! Scizor, tío. Joder. Esto sí que me jode, tío. Fueguín va a estar un poco canceladito. Luego, ya sabéis, lucho contra algunos entrenadores. O sea, estos entrenadores, pues por ejemplo, lucho fuera de cámaras. Vale, muy bien. Bien, fileando bien. ¿Y por dónde es? Tengo que ir por los puentes, ¿no? Vale. Y ya sabéis que yo si se me muere un Pokémon lo digo, ¿eh? Que ya lo dije el día este que se me murió Rampardos. Mike Tiena. No, con machote. Y palmeo. Se evita los críticos. Vale, pero te mata un palmeo, hijo. Protégete de otra cosa y no de los críticos. Que críticos a mi favor. No recuerdo ninguno. Sé que ha habido uno, pero no recuerdo cuál fue. Vamos a seguir.
Espero que la música y todo se oiga bien. Tengo bien, vale. Que el otro día la cagué poniendo bien el micro. Tenía como medio enchufado. Entonces, ¿por dónde es? Supongo que habrá que cortar por ahí, ¿no? Porque yo creo que es por aquí. Ciudad Rocabelo. Luego, fuera de cámaras, miraré si hay algo en el cementerio. Y como necesito levelear bastante a mi equipo. Ojo, Pokémon. No, Pokémon de ruta. ¿Tiene esto, Togepi? Qué asco. Que podría cogerlo, ¿eh? O sea, podría cogerlo si fuera Pokémon, primer Pokémon de ruta, porque un Togekiss también es bastante interesante. Pero mirar. No, bolsa no. Mirar mis Pokémon. Y lo haré mínimo a nivel 33, 34, yo creo. Que en el otro gimnasio ya tuvimos unas desgracias. Tengo corte, ¿no? Ay, si por aquí tampoco es, tío. ¿Entonces? ¿Es por arriba? No me lo creo. Por aquí. Tú, soy tonto. Tío, ¿por qué no había visto este hueco, tío? He dicho como 8000 veces, tío, ¿no? Creo. Vale. Eh, ¿Cómo va? Culebrilla es el que más seguridad me da ahora que he venido a Spewing. Eso sí que me jode. Pues vamos a poner a... No, Culebrilla no aguanta un ataque, pero macho que sí. Vamos a llegar a esta Arabia. Por cierto, un día fuera de cámaras, sé que aquí hay un entrenador, pero me da igual. Vamos a luchar. Sé que un día fuera de cámaras se me murió... O sea, no, fuera de cámaras. Cuando se me murió fue Rampardos, que lo dije. Se me envenenó un Pokémon, no recuerdo cuál fue, creo que fue Culebrilla. O fue Vir. Uno de los dos. Y... Vale, Spinda. Y me dio una alegría cuando vi que resistía el veneno. Porque en el tercera generación, no sé ni si lo recordáis, los Pokémon morían fuera del gimnasio cuando estaban envenenados. Empezaba a restar vida. Quedan bien, pero se te queda un PS. A ver. No quiero problemas. Ay, no, cabezazo no. Cabezazo es en 2 turnos. Vale, subimos la defensa. Desarrollo. Ataque especial subió. ¿Qué está haciendo? Vale, cabezazo y ya está. Sin tonterías. Cabezazo, tío. Ya no es la primera vez que me pasa y se me olvida que es en 2 turnos. Tangrowth. Vale, pues seguimos. Sigue confuso, ¿no? Ah, no quería hacer esto. Bueno, ya estamos por 4 en defensa. Despiértate rápido, ¿eh? Venga, vale. Hazme los látigos cepas que quieras, hijo. Vas a necesitar más de un malicioso, para matarme, Como 8 o 9, porque... Ahora me va a quitar ya bastante. Bueno, bastante. Ahora sí me quita bastante el látigo cepa, Pero lo matamos de un golpe. Pobre tontito. Bueno, bastante no, porque estaban por 4. Creo que ahora estoy en menos 2, en menos 1. Ambipom. Es tipo normal, ¿no? Luego vamos a sacar a Machote. Bueno, para mañana seguramente veáis la evolución de... ¿De quiénes eran? De... Ojo super diente, ¿De quiénes eran los que ibais a ver? Uno es Fueguín y el otro... ¿Quién es el otro que evoluciona a nivel 30? Ah, Staravia. Staravia, vale, vale. Es un Pokémon bastante... Un equipo bastante compensado. No recuerdo cuál capturé o si tengo que levelear alguno. Pero si no, o Flatsail o Culebrilla se irían para... Magmortar. Vamos a ver. Y vamos a coger este objeto. ¿Restos? Otros restos, tú. Pues vamos a dárselo a... No sé a quién. 2 restos. O sea, creo que tengo ya 4 restos. Flipa, tío. O está randomizado mal o no sé ya qué pasa. Aquí hemos tenido mucha suerte. Esto ya no creo que esté mal randomizado como lo de los ataques. Joder. Qué coñazo, tío. Los putos Pokémon salvajes. Me da esta pereza, tío, poner el repelente, tío. Porque como en este juego no está lo de ¿quieres volver a usar el repelente? No. Tienes que volver a usarlo tú por huevos. Ah, vale, es por aquí abajo. Un combate doble estoy... Uf, menos mal que no ha querido pelear, porque...
Uy, uy. Menos mal que tengo lo de abajo puesto. Vamos a poner a rojo, que tiene restos. Rojo y machote. Cuidado el combate doble, ¿eh? Pero no perder ningún Pokémon. Si tengo uno, va a ser uno. Si tengo que perder a uno, va a ser uno de los dos de agua. Vamos a ver. Voy a afrontar el desafío del gimnasio Rocabelo, pero antes yo voy a vencer al líder del gimnasio de Ciudad Rocabelo. 6 Pokémon. Vale, 2 entrenadores guays. Vale. Dale más. Su puta madre, tía. ¿Quién me preocupa primero? Masquerain. Vamos a sacar a Flota. Que no me focusen, ¿eh? Vale, golpe aéreo lo debe matar, ¿no? ¿Un PS? La madre que me parió. Vale, menos mal que he cambiado, ¿eh? Me han focuseado a Flota. Vale. Golpe aéreo a Masquerain. Y Aquacola. Agua los dos a golpear a los dos. Vale, pues entonces vamos a hacer. Vamos a asegurar. Golpe aéreo a Rápidas. Y agua lodosa que mataría a los dos. Mata también a Rápidas y mata también a Masquerain, ¿no? Lo evita. Y ahora golpea, ¿no? Hasta la vía le golpea, vale. Pa' tu casa. Dos primeros Pokémon muertos sin apuros. Vamos subiendo de nivel, que eso siempre está bien. Ulpin y Shieldon. Granizo. Uf. Vamos a hacer a este. No, vamos a seguir con agua lodosa. ¿Quién lo ha evitado? Vale, el Shieldon. Vale. Es bueno porque es como un surf, pero no da a mi compañero, que el surf da al que tienes a tu izquierda. Vale, granizo y va a golpear a todo el mundo. Es un poco estúpido. Porque al Sheldon creo que también lo golpeaba. Bidoff, ¿vale? Golpe aéreo y tú y Aquacola ahora. A ver si lo mata. Señuelo. Creo que hace que todos vayan a darle a él. Pero como está muerto, pues Angry Bird va a dar a Gulpin otra vez. Así que bueno. Ya sabéis, si comentáis tenéis mote. Podéis suscribiros si queréis apoyar el canal. Y ver todos los vídeos que subo aquí. Subo vídeo casi todos los días. Y oye, Entei. Menos mal que es uno, Golpe aéreo. Aquacola. Aquacola no le va a matar. No, pero... Uf. Bueno, la lluvia creo que ahora no estaba, pero bueno. Lo mismo por la lluvia no me ha matado, porque era un joder. Un golpe muy fuerte, tío. Ya no sé ni hablar. ¿Qué me ha dicho de olvidar? Va a ser que no. No aprender, vale. Que siempre la liga ahí. ¿Cuánto llevamos ya de capítulo? 18 minutos. Joder, se me ha pasado todo rápido, Madre mía. Vamos a intentar llegar al gimnasio. Las vallas y eso luego las cojo, Quiero ver si no hay nada antes del gimnasio. Espero que no haya un combate con el rival ahora porque me destrozarían. Me la voy a jugar y voy a ir a ver si puedo entrar ya al gimnasio antes de curar. Y luego ver el cementerio y las rutas anteriores. Vale, aquí... Vale, el evento... Pero esto... Joder. El evento lo vamos a hacer... Supongo que será después. Flauta blanca. Mirar cómo están mis Pokémon, Poca broma. Ay. Vamos a seguir. Espero que podamos combatir. Vamos a ir al gimnasio a ver si podemos combatir y luego ya curaré y le veré fuera de cámaras. Era por aquí, ¿no? Esta ciudad siempre me ha parecido como muy rara, ¿no? Dentro de Pokémon aquí, con las plataformas estas, no sé. Seguro. Ahí supongo... Creo que ahí había un evento de legendario. No estoy muy seguro, la verdad. Vale, Maya. Que no va a querer pelear, ¿no? Espero. Iván, ¿vas a presentarte al reto de gimnasio? Vaya, vas mejorando día a día, ¿Qué hago yo por aquí? Pues he venido al centro comercial. Y bueno, claro, también estoy trabajando en la Pokédex, pero... Ah, que se ha ido a comprar. ¡Ojo! El Ring es mi mar embravecido. Las enormes olas me dieron forma. Mananti el destructor. Me encanta Mananti. Soy el maremoto de poder que te arrastrará. Extingue el fuego, Mananti. Aléjate de la electricidad, Mananti. Ey, lo malo que aquí no es tipo agua, tío. A ver qué quiere Mananti. Hola, chico y chica. Vas a retar al líder de gimnasio, ¿verdad? Dejad que os diga que puede que sea joven, pero tiene mucho talento.
Intenté entrenar con ella y me asombró lo fuerte que es. Ah, no es Mananti ahora. Ahí va, será mejor que os diga quién soy. Soy el líder del gimnasio que representa una amenaza triple con Pokémon Lucha y Canto. Soy Mananti, el destructor del gimnasio de Ciudad Pradera. Gimnasio de Ciudad Pradera, no sé qué gimnasio es. A ver, lo estoy mirando. Mientras vaya aquí contándonos su vida. Pues esto, Iván, que tengas suerte en el gimnasio. Ciudad Pradera es el quinto gimnasio. Sí, bueno. Nos da la suerte. Y antes de dejar el capítulo, ya sabéis, mañana tendréis otro. Vamos a ver aquí. Si hoy ya podríamos mañana capturar, combatir contra el líder. Y vale, parece que sí. Sí, bueno. Por aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un muy buen like si os ha gustado. Suscribiros si no estáis. Y hasta mañana. Adiós.